¿Qué son los adverbios de frecuencia en inglés? Estos son palabras que indican la frecuencia con la que se realiza una acción o evento en presente simple en inglés. En esta clase te voy a enseñar un truco para que sepas cómo emplearlos en oraciones. Let's go. Los adverbios de frecuencia son los que tenemos en pantalla. Estos son los más comunes. Never, hardly ever, sometimes, often, frequently, usually, always. Estas palabras se colocan en un lugar específico dentro de una frase. Normalmente van en medio del pronombre y del verbo, así como lo estás viendo a continuación. We often go to the movies. We often go to the movies. I always drink coffee in the morning. I always drink coffee in the morning. My friends never go to the restaurant. My friends never go to the restaurant. My mom usually has dinner at 7 p.m. My mom usually has dinner at 7 p.m. I sometimes go to bed at 12 p.m. I sometimes go to bed at 12 p.m. Estas frases son de presente simple, y si te das cuenta el adverbio está en medio del pronombre y del verbo. Sin embargo, si en las frases se está empleando el verbo to be, o un verbo modal, o un auxiliar, entonces el adverbio va después de estos. Por ejemplo, tenemos el verbo to be que es am or is. Los podemos identificar así. El verbo modal, como por ejemplo los siguientes: can, could, should, would. Auxiliares como por ejemplo the, do, will. Aunque estos en otros contextos se emplean como verbos, sin embargo aquí los estamos utilizando como auxiliares. Estas son las frases de ejemplos con las que vamos a explicar cuál es el orden en el que van los adverbios de frecuencia. I can sometimes understand when she speaks English with me. A veces puedo entender cuando ella habla inglés conmigo. She's never at home at this time. Ella nunca está en casa a esa hora. I will always love you. Siempre te amaré. I don't often eat pizza. No muy a menudo como pizza. Ahora bien, cuando hacemos preguntas con estos verbos modales, verbo to be o auxiliares, por regla en inglés siempre estos son los que van primero, como el ejemplo que tenemos aquí. Se abre la pregunta con el auxiliar, el verbo modal o el verbo to be. Luego va el pronombre o sujeto y ahí sí tenemos el adverbio de frecuencia. Ejemplo, do you often go to the cinema? ¿A menudo vas al cine? What time do you usually have breakfast? ¿A qué horas usualmente tomas el desayuno? Are you often here? ¿Estás a menudo por aquí? Espero que con esta clase hayas podido comprender los adverbios de frecuencia y ahora sepas cómo emplearlos en oraciones solamente utilizando estos trucos que les dejé. No olvides suscribirte al canal, dejar un me gusta y compartir esta clase con otras personas que también están interesados en aprender inglés. See you next class.